Bien, en este video te voy a mostrar cómo usted puede emigrar una página web que usted haya creado en un servidor local directamente ya a lo que es un hosting donde se visualizará ya directamente en internet. Te voy a mostrar el paso a paso a seguir y qué plugin vamos a utilizar. Y lo más importante, voy a utilizar un plugin pro, pero se lo voy a facilitar para que puedan hacer ese tipo de emigración. Así que por el plugin no se preocupen, lo van a tener disponible para que lo puedan utilizar, una versión que les voy a facilitar del mismo. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso de cómo yo voy a emigrar esta página que he creado en un servidor local. Esta es la página. Cómo yo voy a poder lograr pasar todo lo que tengo en esta instalación de WordPress, llevarlo directamente a una página en un hosting con su dominio y que se pueda visualizar directamente desde internet. Y si quiero seguir trabajando directamente desde el dominio, desde el hosting, lo puedo hacer sin ninguna complicación. Así que vamos a empezar con el paso a paso. Son pasos sencillos, pero deben de seguirlo al pie de la letra para que no cometan algunos errores que se cometen o que cometen muchas personas, porque este video lo estoy haciendo gracias a un suscriptor que me preguntó que cómo él puede hacer la migración sin que eso le ocasione algún inconveniente. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso. Como les dije, he creado una página web con todo lo que se necesita para ello. Desde, si me voy al área de plugin, los plugins que necesito para que esa página estuviera lista, como por ejemplo Elementor en sus dos versiones, Envato para el asunto de las plantillas y Optimizer, que es para lo que es el caché de la página, y también el editor clásico, que es el que siempre utilizo en todos los proyectos. Ya ustedes lo conocen, le he hablado mucho sobre ese. Otra de las cosas que he instalado es la plantilla Hello Elementor, porque como voy a trabajar o trabajé directamente con Elementor, me gusta siempre trabajar con esta plantilla porque es una plantilla realmente se podría decir que no pesa tanto y podemos junto a Elementor crear diferentes tipos de proyectos sin ningún problema. Bien, como les dije, voy a utilizar un plugin de pago. Vamos a instalarlo. Vamos a cargar el plugin. Este es el que está aquí, se llama lo que es Undoa Plus. Está en su versión, tiene una versión gratuita. ¿Por qué no uso la versión gratuita? Por la sencilla razón que estuve probando con la versión gratuita y a veces podía ser, se importaban bien los archivos, pero en la mayoría de los casos no lo hacía. Y por eso decidí hacer la importación con lo que es la versión de pago, que como les dije la van a tener disponible. Le voy a decir cómo la van a tener sin ningún inconveniente. Bien, ya aquí tengo lo que es el plugin instalado. Vámonos al área de settings y aquí tenemos diferentes opciones, la que nos interesa es esta, que es para hacer el backup, o mejor dicho, la copia de seguridad. Así que vamos a darle, esto lo dejo como está predeterminado y le voy a dar a crear ese backup. Y ahí ya comienza lo que es el proceso de hacer el backup directamente de todo lo que tiene la página web. Así que vamos a esperar a que termine ese proceso. Dependiendo de la cantidad de archivos que usted tenga ya dentro de lo que es WordPress, así va a ser la duración del backup. Ya he terminado, como pueden ver, y aquí tengo el backup completamente, o mejor dicho, el backup sí completamente listo. Ahora debemos de descargar cada una de estas carpetas, que son las de base de datos, la de los plugins, la de los temas y las otras carpetas relacionadas a tipografía, contenido de imágenes. Todo eso se encuentra aquí. Bien, es muy sencillo, simplemente seleccionamos esta área y aquí le vamos a dar a descargar. Yo quiero mostrarle algo que posiblemente a ustedes no le pasen, pero si le pasen, sepa cómo solucionarlo. En mi caso, cuando yo le doy a descargar, me pone que el archivo debo de convertirlo. Simplemente darle a eso para que lo convierta en un archivo zip. No sé por qué a mí me pasa eso cuando trabajo de forma local, pero quizá a ustedes no le
pase ese inconveniente. En caso que le pase, ya sabe cómo lo puede solucionar ese pequeño inconveniente. Ahora hago lo mismo con la carpeta de plugin, le doy a descargar, vengo aquí, le doy a convertir y ahí está haciendo el proceso de conversión. Vamos a esperar a que termine este proceso. Muy bien, seguimos. Ahora ya tenemos la de la base de datos, tenemos la de los plugins. Ahora vamos a la del tema o los temas, porque va a coger todos los temas que estén dentro de esa carpeta. Vamos a darle a descargar. Hacemos lo mismo. Ahí ya ha convertido el archivo y seguimos. Los dos que nos quedan es el que se tiene que ver con tipografía e imágenes. Hacemos lo mismo. Vamos a darle a convertir. Vamos a esperar. Aquí lo tenemos. Ok. Muy bien. Y ya por último nos falta este que lo tenemos por aquí. Vamos a esperar a que lo cargue. Y le damos a descargar. Y en mi caso hago el mismo proceso. Y ya con eso tengo mis archivos descargados. Ahora vamos a hacer una instalación de lo que es una instalación nueva de una página web. Instalar lo que se podría decir que es WordPress dentro de nuestro hosting. Como siempre trabajo con Hostinger, pero eso no quiere decir que usted lo que le voy a mostrar ahora no lo pueda hacer en otra empresa de hosting. Es un proceso que lo puede hacer en cualquier empresa de hosting, la que usted le crea que es más conveniente para usted. En esta ocasión vamos a añadir una página nueva con lo que es WordPress. Vamos a esperar a que cargue. Aquí voy a cambiar lo que es la contraseña. Después que ya he cambiado esa parte, simplemente le voy a dar a seguir. Antes de continuar con esta parte, creo que se me olvidó decirle que el hosting local que estoy utilizando es lo que es Local. Local es un programa que te permite tener un hosting directamente en tu computadora. Ahora mismo es el único que recomiendo para hacer ese tipo de trabajo. El que menos problema da, el que mejor se actualiza. Siempre tienen las últimas versiones de base de datos como la de WordPress. Por eso los recomiendo siempre lo que es Local. Lo puede descargar de su página oficial, que lo voy a dejar también en la descripción de este video en caso de que no lo tengan instalado. También voy a dejar la URL de un video que hice de cómo instalar Local, la parte de la configuración y cómo instalar lo que es WordPress directamente en Local. Todo eso lo va a estar en la descripción de este video para que en caso de que lo estén haciendo por primera vez, antes de hacer todo este proceso que les he mostrado ahora, sepan cómo deben de instalar este programa. Vamos a darle a crear nuevo. Aquí lo voy a dejar así. Voy a elegir un dominio de lo que tengo disponible. En su caso, usted va a elegir el dominio que usted eligió a la hora de comprar lo que es el hosting. Vamos a darle a siguiente. Ahí ya comienza lo que es el proceso de instalación de WordPress. Aquí es simplemente esperar a que termine ese proceso. Siempre es muy rápido, así que vamos a esperar a que termine esa parte. Muy bien, ya aquí ha terminado y de una vez me llevó a lo que es el área del cPanel de lo que es nuestra instalación de WordPress. Si se dan cuenta, bueno, vamos al área de plugin. Aquí los plugins que aparecen son los plugins que vienen predeterminados cuando en el caso de Hostinger, cuando lo instalamos a través de ello. En mi caso lo voy a borrar. Vamos a desactivarlo primero y después lo vamos a borrar. Porque recuerden que tengo en las copias de seguridad que hice de la web que hicimos en local, tengo los plugins que voy a necesitar. Pero sí debo de instalar el plugin con el cual hice la copia de seguridad. Así que me voy a ir directamente a la área de descarga, lo selecciono, le damos a instalar y simplemente esperamos que termine. Lo activamos y es lo único que voy a tener instalado por ahora. Bien, ahora vamos a hacer el proceso de lo que es la carga de la copia de seguridad que hicimos de nuestra página web, la que hicimos en local. Nos vamos al área de setting y desde aquí nos vamos a esta parte que dice cargar el backup y aquí
podemos, si queremos, arrastrar todas las páginas que hemos creado. Déjenme crear una página, una carpeta aquí, perdón, para tener todos los archivos juntos en una sola carpeta, para que así no se me liguen con el archivo del programa. Vamos a hacer esto por aquí. Aquí tengo todos mis archivos y simplemente lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar. Y ahí comienza a copiar todos los archivos que hemos descargado desde la base de datos, los plugins, el tema, también las imágenes, todo lo que necesitamos para que nuestra página funcione correctamente. Aquí simplemente vamos a esperar, ya casi estamos terminando esa parte. Como pueden ver, es muy rápido, lo hace. Y ya aquí terminamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, después que tenemos todos nuestros archivos cargados, simplemente le damos aquí a esta parte y vamos a seleccionar todas las carpetas que queremos que copie. Vamos a darle siguiente. Aquí nos aparece un mensaje de alerta de que se va a copiar todos los archivos. Usted le dice que sí, que no hay ningún problema, y ahí está haciendo el proceso. Dependiendo del tamaño y la cantidad de los archivos, va a ser la duración de este proceso que vimos ahora mismo. Ahora me pide que debo de restaurar, de salir, y esta parte es fundamental, muchachos, porque aquí es donde muchos cometen el error, y es que copian, o mejor dicho, utilizan el nombre y la contraseña que crearon cuando instalaron WordPress, y no es esa. Recuerden que nosotros hicimos una copia de seguridad y la contraseña y el usuario que debemos de colocar fue el que utilizamos cuando creamos la página dentro de el servidor local. Por eso les recomiendo que antes de comenzar esa parte, vean el video donde les muestro cómo instalar WordPress dentro del servidor local, para que así sepan cómo deben de hacerlo. Entonces aquí, en este caso, yo utilicé esta contraseña que está aquí predeterminada ya, y simplemente le voy a dar a aceptar. Aquí me dice que la cambie, pero la voy a dejar porque esto es simplemente para el ejemplo. Y ahora, si se dan cuenta, estamos en el servidor, ya en el servidor con el dominio que acabo de colocar, y aquí simplemente voy a probar cómo se ve la página. Y así se ve la página ya después que hemos importado todo. Si se dan cuenta, en plugin, aquí tengo todos los plugins que tengo aquí en lo que es el host, en el área de localhost. Son los mismos plugins. Lo tengo aquí en la plantilla. Aquí no me agregó la plantilla de Hello Elementor. La puedo agregar. Vamos a buscarla por aquí. Vamos a instalarla. A veces sucede eso, a veces la instala sin ningún problema. Ahí la tenemos instalado. Si me voy al área de medio, aquí tengo todas las imágenes que utilicé para lo que es la creación de esa plantilla. Y es la que ustedes están viendo en este momento. Así que, muchachos, esta es una de tantas formas con la cual usted puede hacer una migración desde un servidor local ya con su página completamente lista a lo que es ya un hosting con su dominio que ya puede visualizar en internet. Si yo quiero trabajar ya la página, agregarle cualquier sección dentro de la página, lo puedo hacer ya directamente desde el área de hosting sin ningún problema. Antes de terminar todo, algo que sí le voy a recomendar es que después que usted haga la migración, borre, o también puede desinstalarlo, no borrarlo, tenerlo desinstalado para que no le esté ocupando un espacio de más. En caso de que quiera volverlo a utilizar, simplemente lo activa y ya tiene su plugin completamente. Mejor dicho, la URL de descarga de este plugin la voy a dejar en el grupo de Telegram, en el grupo de la comunidad de Telegram. Usted simplemente con la link que está en la descripción de este video te va a entrar al grupo, es completamente gratis. Y ahí va a encontrar lo que es el link para que pueda descargar este plugin en su versión Pro.
Esta versión que les voy a facilitar es la 2.24.11.23. No sé por qué le pusieron ese número tan largo, pero esa es la que ustedes van a tener disponible para poder utilizarla y realmente poder hacer la migración de lo que es de un servidor local ya a lo que es un hosting. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, por favor me la dejan saber en la caja de comentarios, y si están en el grupo de la comunidad de Telegram, me lo dejan también en el grupo, que siempre estoy pendiente a cada comentario y a lo que me dejan en el grupo de Telegram para ayudarle en lo que puede y lo más rápido posible. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted no está suscrito, por favor suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.